Al principio, esto ya viene, es la tercera oportunidad que este año Facebook ha tenido este inconveniente, pero es la primera vez que, según la página oficial, fueron 3 horas del problema, pero en la Argentina, como muy bien dijiste vos, fueron 6, en algunos casos 6 horas y media. Ujú. ¿Por qué se produce esto? Explicar un poquito cómo trabaja esto. Porque acá, si bien Zuckerberg o la empresa, como querramos llamarlo, todavía no ha dado una explicación, se deduce y se habla de hackers, de ventas, de direcciones, de mucha gente que trabaja en negro y que provee nuestros datos. ¿Qué es lo que pasa realmente? Bueno, como muy bien estás informado y informás, hasta ahora oficialmente la compañía solamente ha dicho que algunas personas han quedado sin servicio. La realidad que la caída fue a nivel mundial, fue a nivel global, y que, como bien decíamos, al principio fueron 3 horas, y esto hay que saber que las compañías funcionan de esta manera. Uno tiene que interpretar que esta gran empresa que tiene a cargo o que potencializa o monopoliza dos de los grandes servicios que usamos mayormente, o tres, ¿sí? Porque Facebook podemos decir que forma parte de nuestra franja etaria, Marce, Ujú. pero dos de las aplicaciones como WhatsApp e Instagram son de las más usadas por la mayoría de la gente. Pero estas tres plataformas, vuestros tres servicios, funcionan en computadoras, ¿está? Y no es que es una computadora. Ellos tienen cientos de miles de servidores distribuidos, muchos de ellos no se saben porque justamente tienen que preservar por un posible ataque que no fuera solamente digital, sino que fuera físico. Entonces, lo que tenemos que entender es que como son grandes centros de datos que están distribuidos estratégicamente en el mundo. Cuando esto ocurre, lo que Ujú. ocurre es como que se nos apaga nuestra compu, pero la realidad es que se apagan todas las compus. Ahora, lo que la empresa está diciendo es que por el momento no pueden oficializar el problema, y como muy bien decís también, empiezan a atribuirse unas series de, digamos, de aquellas organizaciones internacionales que están en busca de destruir estos monopolios, ¿no? Una de ellas podemos decir que es Anonymous y que está en permanente litigio con los grandes monopolios de la tecnología. Hay una realidad, vamos a tener que esperar por lo menos hasta mañana para ver qué dice oficialmente, porque lo que podemos encontrar por la red puede llegar a confundirnos. Es muy probable también, y esto es a manera personal, en que ellos aduzcan a un problema técnico o a un problema humano, a una falla humana, como muchos portales lo están diciendo, ¿no? Pero también está todo esto que decías vos de una especie de sabotaje de muchas de el sabotaje de personas que se suponen que trabajan en negro. Bueno, hay algo que tienen estas organizaciones, sobre todo la de Zuckerberg, que en eso son muy prolijos, ¿no? Es medio raro de poder encontrar este tipo de situaciones. Porque a partir de eso en la red vamos a encontrar de todo. Entonces, yo lo que creo es que primero como primer punto a tener en cuenta es esperemos lo que oficialmente dice la plataforma y atengámonos a la que la plataforma dice. ¿Sí? Después las especulaciones pueden ser un montón. Pero lo otro que podemos reflexionar al respecto es, bueno, ¿qué hubiera pasado si en aquel momento Facebook comparaba a Twitter, por ejemplo? Claro. ¿Sí? Hubiese estado caído también esa plataforma hoy. Porque todos funcionan bajo la misma gran estructura de computadoras distribuidas en el mundo. Entonces, seguramente, como ya habrán visto, la caída de la bolsa de Facebook ha sido millonaria, se hablan de casi 7.000 millones de dólares que se han perdido. Eh, entonces, aquí podemos reflexionar también, decía, respecto de otras herramientas, como por ejemplo, como vos me mandaste el link para conectarnos ahora, que es Claro. Telegram, ¿no? Y que una herramienta que en la caída de hace unos 3 meses más o menos ganó una gran popularidad. Y en realidad lo que hicimos cuando la mayoría de nosotros nos fuimos a Telegram
es hacerle subir la bolsa de valores a Telegram, pero en realidad somos muy pocos los que estamos día a día utilizando la herramienta. Entonces, creo que primero, como decía, esperemos a ver qué dice para saber y fundamentalmente sepamos de qué manera podemos estar comunicados ante un desperfecto de este. Y aquí podemos entender el gran poder que maneja esta empresa a nivel de comunicaciones, ¿no? Te digo, Leí también... Sí. te digo y te lo pregunto porque lo escuché y esto también me sirve un poco para que vos también se lo puedas aclarar un poco mejor a la gente. Yo lo entendí, pero no podría explicarlo. Hay una cosa que se llama DNS y alguien explicó que los DNS son, como para graficárselo a la gente, explicaba como cuando nosotros buscábamos en la vieja guía, ¿sí?, en los números de teléfono. Bueno, en los DNS está guardada toda esa información y es ahí donde atacan. Es decir, eso desapareció. Los DNS aparentemente se ha borrado o han borrado esta guía telefónica. Los DNS se llama servidores de nombres de dominio. Cuando vos pones www.rafaelnoticias.com, ahí hay un servidor que lo que está haciendo es traducir este nombre en un número, ¿sí? Sí. Cuando nosotros vamos a nuestra guía de contactos, buscamos el nombre. Yo busco Marcelo Arias, hago clic y en realidad lo que está haciendo mi teléfono es marcar un número telefónico. Bueno, en los sitios web, cuando nosotros en nuestra computadora ponemos www.facebook.com, en realidad el servidor de nombres de dominio lo que está haciendo es convertir este nombre en un número. Eso está en, como digo, están en servidores, en equipos. Bueno, aparentemente ha habido un error, porque mucho de lo que se está leyendo también es que ha habido un error humano y que se han borrado estas direcciones. Por otro lado, se habla de sabotaje, ¿no? Fue tendencia hace un ratito el Pentágono, porque el Pentágono se empezó a alarmar también de que la red no levantaba, porque el problema era que la red no levantaba y que algunos portales empezaron a caer también. Muchos portales también importantes empezaron a caer por la demanda de búsqueda de información. ¿Sí? Yo quiero mencionar un hecho histórico. En el año 2009, cuando fallece Michael Jackson, colapsó Google, colapsó Twitter. Twitter es el primero en colapsar, justamente porque es quien revela la muerte de esta celebrity, y al rato cae Google. Pero cayeron minutos, ¿no? Pero lo que digo es, ante este nivel de utilización que tenemos de estas tres redes y la necesidad de saber qué es lo que estaba pasando, bueno, empezamos a ir a otros portales para poder tener información mucho más precisa, pero fundamentalmente saber cuándo esto se iba a reponer, porque lo que nos interesaba, más allá, seamos concretos, ¿no? Más allá de qué fue lo que pasó, yo necesito seguir comunicándome, tenía que venir el pintor a trabajar acá, si no venía... Y no nos acordamos que seguimos teniendo teléfono, que seguimos teniendo mensajes de textos, ¿sí? Y que muchos millennials conocieron, o centennials conocieron el mensaje de texto, ¿no? Claro. Marcelo, ¿cómo estás? Jonathan te saluda, buenas noches. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas noches. Veníamos discutiendo con los compañeros de trabajo antes de entrar al programa aquí. Y reflexionábamos también, y en esto nos gustaría también escuchar tu palabra como experto o como conocedor del tema. Reflexionábamos también digamos, yendo más a la parte técnica, ¿no? Reflexionábamos sobre la concentración que existe en Internet, digamos, y de estos cables submarinos y las rutas por donde pasa la información, de que queda concentrado en muy pocos lugares, y cuando cae uno de estas vías de comunicación, el mundo queda, como bien lo decíamos antes, incomunicado. ¿Qué reflexión te merece todo esto? Bueno, buenísimo. Por eso fue muy importante que tengamos nuestros satélites. ARSAT ha sido una de las estrategias de comunicación en materia de soberanía tecnológica, ¿no? Esto es como muy específico, pero ustedes imagínense, ojalá esto nunca ocurra, tener una guerra. Seguramente con el país que pudiéramos tener esta guerra, pudieran interceder poderes económicos en donde nos dejen sin comunicación.
Bueno, ¿qué ocurre? Estos satélites, el ARSAT-1 y el 2, que nos han permitido tener nuestra propia comunicación en caso de que estos cables submarinos se cortaran o alguna de las empresas de comunicación que existen en la Argentina, que no son de bandera argentina, nos podrían dejar sin servicio. Bueno, ahí es donde entra a prevalecer esto también que tiene que ver con los sistemas operativos. O sea, cada una de las computadoras, esta computadora donde yo estoy conectado en este momento y nos estamos conectando, el software es un software, en este caso mío, es de los Estados Unidos. Si mañana tuviéramos una guerra, ellos podrían deshabilitar nuestro sistema porque cada vez que mi computadora se conecte, la prendo, se conecta a Internet. Entonces, nuestro país, como la mayoría de los países, tiene su propio sistema operativo, que generalmente es Linux, ¿sí? Hay una versión en Argentina para las escuelas que fue distribuido con las computadoras de Conectar Igualdad y ahora con las computadoras el nuevo nombre que es el portal, bueno, Manso. El sistema operativo, tener un sistema operativo propio, esto nos permite, ¿sí?, generar nuestro blindaje para que en caso de algún problema de esta magnitud nosotros podamos seguir operando sin la necesidad de Mark Zuckerberg o Bill Gates o la gente de Apple nos habilite para poder ingresar. Obviamente que no lo tenemos instalado, yo no lo tengo instalado, pero tengo la posibilidad de instalarlo y volver a conectarme. Entonces, el tema de la soberanía de la tecnología es un tema para especialistas, sin duda, pero que es muy importante y que por suerte y que afortunadamente en nuestro país lo trate, que ustedes imagínense que todo nuestro departamento de defensa, más allá de lo que podamos nosotros decir de nuestras Fuerzas Armadas, está bajo un sistema operativo que no necesariamente depende del extranjero. Entonces, acá hay un tema por un lado. Por el otro lado, sabemos que estas tres plataformas, Instagram, Facebook y WhatsApp, imagínense que Facebook tiene más de 2.300 millones de usuarios. WhatsApp tiene algo más de 2.000 millones de usuarios, ¿sí? E Instagram un poco más de 1.000 millones de usuarios a nivel mundial. Imagínense que ellos manejan perfiles de cientos de miles de millones de personas, con lo cual se han convertido, y hay todo un tema de tratamiento también, que es el capitalismo que tienen estas plataformas, ¿no? Y de qué manera estamos inmersos, porque es imposible escaparnos de ello. Vivimos en una parte del mundo en donde estas redes sociales son parte de nuestra vida, de nuestro trabajo, no solo de nuestra socialización, digamos, para juntarnos y divertirnos, sino trabajar. Estamos trabajando y nos comunicamos, ustedes conmigo, a través de las redes sociales, ¿no? A través, en este caso, de WhatsApp y de Telegram, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo, muy serio, pero que afortunadamente, tal vez no con todos los recursos que fueran necesarios, se trabajan, pero en nuestro país se trabaja. Marcelo, Julio Armando te saluda, ¿cómo estás? Te quería preguntar, porque bueno, si pasó una vez, o pasó, ya viene pasando, va a volver a pasar, o por lo menos no hay garantía de que no pase, y bueno, ¿cuáles son tus consejos en este sentido para no entrar, no sé si decir en pánico, que sea exagero, depende de la situación de cada uno, pero qué planes B podemos optar o qué se puede hacer para estar prevenidos? Bueno, muy buena la pregunta, porque esta caída de 6 horas, ¿sí?, no fue la última caída, que fueron, no creo que alcanzó a ser 30 minutos, ¿sí? Con lo cual, porque además cayeron algunas partes del mundo, no fue todo, esto fue una caída global, con lo cual nos advierte, sobre todo en esto que nos está dejando la pandemia de tanta conectividad y aquello que hemos descubierto. Yo, cuando Marcelo me llamó, estaba dando clases, terminaba 20:30 y teníamos el problema que con los alumnos por ahí podíamos no comunicarnos, porque muchas veces el WhatsApp es nuestro canal de comunicación. Tenemos nuestra plataforma Moodle, que es una plataforma de software libre, pero el problema es que el WhatsApp se ha hecho tan cotidiano y se ha hecho una herramienta de comunicación como indispensable. Bueno, que esto nos sirva para reflexionar que siempre tenemos que tener un plan B con la tecnología, ¿sí? Marcelo lo sabrá, de tanto que nos conocemos, de las cosas que nos han pasado cuando hacíamos presentaciones en el municipio y nos quedamos en internet. Entonces yo siempre decía, le pasó a Bill Gates
el día que presentó el sistema operativo, no nos puede pasar a nosotros. Claro que uno toma los recaudos. Acá lo importante es tener un plan B, es saber que existen otras herramientas, que las hegemónicas funcionan y funcionan muy bien, pero que sepamos que pueden fallar, porque es tecnología, porque es cada vez más la cantidad de gente que está conectada. Las herramientas ofrecen cada vez más cosas. Fíjense la locura que ha hecho, para mí entender, WhatsApp de acelerar los audios. O sea, no nos bancamos escuchar más de 30 segundos. Entonces, el software hizo una update para que pudiéramos escuchar los audios a 1,5 o a 2 de velocidad. Entonces, ¿qué digo? Tener un plan B. Telegram se ha convertido en un plan B, claramente. Es una herramienta mejor que WhatsApp, claramente, porque hay un montón de cuestiones de seguridad por detrás, ¿sí? Cuestiones de seguridad que muchas veces quienes están al día o a los que les importa la seguridad, nosotros somos un país en donde la privacidad es mostrarse, digo yo, ¿sí? No le damos mucha bolilla a la privacidad. Y la información que circula por nuestra red, a todos ustedes les tiene que haber pasado que sin haber buscado, han estado hablando y les empieza a aparecer publicidad de lo que hablaron. Y esto es porque Google no se escucha, porque Instagram no se escucha, porque WhatsApp no se escucha. Entonces, ahí hay todo un tema de seguridad muy complejo que no estaría pasando hoy en Telegram, porque el mundo está dividido entre el software propietario y el software libre. Sería para hablar un capítulo entero digamos, de estas posiciones antagónicas, ¿no? En donde está obviamente el capitalismo por un lado y la libre utilización de lo que está en Internet por otro, cosa que el mundo hoy está en 60-40, 40-60, y que es muy, muy interesante para el debate. Claro, y te vamos a convocar de nuevo, ¿no? Porque está todo ese mito de ponemos el teléfono boca abajo para que no nos escuchen y nos escuchan igual. Ponelo boca abajo en el bolsillo y nos escuchan igual. En el microondas. Nos escuchan igual. Lo que tenemos que saber, Marcelo, es que no nos escuchan porque quieren saber qué dice Marcelo Sánchez, con quién se escribe. No. A ver, perdón. Sí. Sepamos algo. A mí no me van a querer escuchar. Tenemos que saber que cuando fue el problema de de Facebook Analytics, sí estaban escuchando y escucharon a líderes mundiales, hasta el Papa Francisco fue escuchado, ¿no? Sí. Pero, digo, lo que ocurre con nosotros es que forman perfiles y dicen, bueno, en Rafaela, las personas entre 40 y 60 años escuchan tal cosa o buscan tal cosa o les gusta tal cosa. Generan perfiles para luego, a partir de esos perfiles, venderlos a empresas y de esa manera, obviamente, vendernos algún producto o servicio, ¿no? Y